de una pareja y el hombre dice, mira cómo es la mujer de Dios, justo después de que tenemos una discusión, y ahí está por aquí cantando el poderoso de Israel, está con su tamborín y otras cosas, y uno, cuán fácil cambia de ánimo, el estado de ánimo. Creo que vemos aquí en Mateo 17 los dos estados de ánimo del cristiano. Vemos que justo en el monte donde Jesús se transforma delante de ellos, donde Él revela su gloria, eso somos nosotros cuando estamos, sea en la iglesia, sean con los hermanos reunidos, sea en el aposento alto, nosotros solitos en el closet de adoración, ahí estamos cantando, derramando el corazón y disfrutando, gozando la comunión que tenemos con Él. Ahí están, oh, los niños. Niños, ¿quieren quedarse? Se pueden ir a su clase. Se pueden ir a su clase. Gracias, gracias. Gracias. Cuando uno está en ese lugar, se goza de la comunión que tiene con el Altísimo, ¿verdad? Con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Se goza de la promesa que va aprendiendo en la palabra. Y ahí vimos a 3 discípulos que estaban en el monte con Jesús, viendo como si fuera un vistazo de cómo sería el futuro reino de Dios cuando Jesús reinara en la tierra. Pero mientras tanto, había 9 discípulos más en el valle y ellos estando en el valle están viendo con claridad cómo es el reino de Satanás. Ellos, mientras Jesús y los suyos estaban arriba, los otros 9 estaban abajo. Quiero llevarles al pasaje. Estamos en Mateo 17. Mateo 17. Y ellos están bajando del monte, descendiendo del monte. Y dice el 14, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y yo lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. 3 discípulos disfrutando la gloria de Jesús en plena comunión con Él, y 9 viendo el poder de Satanás. La locura, el lunatismo, Satanás lo controla, lo promueve, mantiene a la gente esclava. Y Jesús, el único que puede romper esa esclavitud. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo. Pido, Señor, que puedas abrir nuestro corazón, nuestro entendimiento, para que veamos en tu palabra las maravillas, las glorias tuyas, y que tú puedas hablarle a cada uno que viene hoy con corazón dispuesto a escuchar, con oídos para oír. Pido, Señor, que suplas toda falta que presenta mi personalidad, mis pobres palabras. Pido que tu poder esté presente en esta prédica, que tu Espíritu Santo pueda hablar a cada persona aquí hoy, a cada persona que pueda ver esta transmisión. Pido, Señor, que no dejes que tu iglesia se quede en la complacencia, que cada uno de nosotros podamos despertar del estado en donde nos encontramos hoy. Señor, que podamos ver la necesidad de ejercer la fe. Crece a tu iglesia. Que nos hables hoy día en el nombre de Jesús. Amén. En esa escena vemos 2 realidades. La espiritual, la ideal, donde uno se conecta con Jesús y no tiene límites. Le pregunta todo lo que quiere y Dios le responde, le muestra su gloria. Y otra realidad, donde uno está con el mundo,
las personas afligidas por el pecado, uno se muestra también afectado por esas cosas. Los discípulos que estaban ahí no podían echar fuera el demonio. Ya les he adelantado que no es solo que es lunático, es que está poseído por Satanás. Y donde uno se encuentra en esa lucha entre estar del todo bien con Jesús y en el mundo sentirse mal, ahí es donde tenemos que ejercer la fe. Más adelante vamos a ver en este pasaje que Jesús manda a sus discípulos que ellos tengan fe. Y ahí aparece la famosa frase, si tuvieras fe como grano de mostaza. ¿No? ¿Se lo conocen, verdad? Ah, sí, me gusta también. Dice que con fe, con tamaño de grano de mostaza, uno puede hacer ¿qué? Mover montañas, mover montañas. Y donde uno se encuentra aquí, ya bajó del monte, y se encuentra en este lugar donde ve que Satanás está obrando, donde no ve victoria en su vida, ahí es donde tiene que ejercer fe y decir, ¿sabe qué, Señor? Cuando yo estaba contigo reunido encima de la montaña, yo experimentaba victoria. Y por fe, esa montaña la quiero experimentar aquí en el valle. Y por fe, Dios moverá esa montaña para que vivas en libertad y en victoria. Jesús, quiero que vean primero que Jesús recompensa la fe. El verso 14 dice, cuando llegaron al gentío, quiero que identifiquemos el sujeto de ese verbo. Cuando llegaron al gentío, ¿quién está llegando? ¿El gentío está llegando? Jesús y los discípulos están llegando al gentío. Ahí está el pueblo. No solo había un hombre con su hijo que era lunático, no solo había 9 discípulos, había una multitud. Y estaban observando el escenario. Si tú vieras a un endemoniado, ¿te detendrías para observar? Cuando en la calle se arman pleitos, ¿la gente se para observar? Ah, sí, ¿verdad? Nos intriga las cosas que no son normales. Entonces la multitud estaba ahí observando, viendo, queriendo ver que alguien haga algo a favor de este niño, de este joven. Y Cristo con los discípulos llegan al gentío y dice, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo. Quiero que vean aquí que en estos 3, 4 versículos vemos un cuadro hermosísimo del Evangelio. Primero, había problema, ¿verdad? Un joven endemoniado. Un Cristo Salvador. ¿Quién se acerca a quién? El Señor se acerca al necesitado. Y eso siempre viene a ser el caso en cuanto a nosotros. ¿Cuántas veces nosotros con corazón duro buscando lo nuestro nos hemos detenido a buscar cuántas oportunidades el Señor nos ha dado para arrepentirnos, para buscar de Él? Y aún nosotros siendo salvos, ¿cuántas veces nos alejamos de Él en nuestro corazón? ¿Y cuántas veces Él nos viene en busca para traer otra vez a casa a la oveja perdida? Él siempre muestra la iniciativa y nos viene a buscar. Y si tú hoy todavía no conoces a Jesucristo, si aún Él no vive en tu corazón, si no te has arrepentido delante de Él para encontrar libertad y vida eterna, Él te está buscando. Él te está buscando. ¿Cuál es el segundo paso? No solo que Él te está buscando, pero Él recompensa a la persona que lo busca con fe. Mira que ese hombre está ahí y apenas distingue la figura de Jesús que desciende del monte y dice, ¿sabe qué? Gracias por intentar, pero voy a donde alguien que sí me puede ayudar. Y dejó a los 9 y fue en busca de Jesús. ¿Y cómo lo encontró? ¿Qué hizo cuando lo encontró? Dice el 14, se arrodilló delante de él diciendo, Señor. Se arrodilló delante de él diciendo, Señor. ¿Cuál es el primer paso? Acercarte a Jesús. Acercarte a Jesús.
Hay personas que buscan acercarse a Él de muchas formas, mediante la religión, mediante la iglesia, mediante las buenas obras, mediante los sacramentos, mediante tantas cosas. Pero ¿cómo uno se acerca al Señor? Con fe, con confianza. Ese hombre no se habría acercado al Señor si no creyera que Jesús pudo hacer algo a favor de él. Y esa fe lo motivó a acercarse a Jesús. ¿Y luego hacer qué? ¿Cuál es esta postura? ¿Qué implica? ¿Qué muestra? Humildad. Y cuando le dice, Señor, ¿qué muestra esa palabra? ¿Quién es un Señor? No solo respeto, Señor, dueño, tu siervo. Me humillo ante ti, yo haré todo lo que tú quieras. Yo te serviré con mi vida. Esa es la actitud que Dios busca. Vemos el comienzo de la fe, que Él se acercó a Él. Y sabe que las necesidades nuestras siempre son un impulso para que nos acerquemos a Jesús. Pero las necesidades nuestras pueden producir uno de dos respuestas. Uno, acercarnos a Jesús, o dos, endurecernos. Que endurezcamos el corazón. Y ese hombre respondió bien a la necesidad que Dios permitió en su vida. La diferencia entre él y los fariseos, que también venían a veces en busca de Jesús, era que ese hombre tenía el corazón humilde y los otros el corazón endurecido. La actitud de fe es el arrodillarse delante del Señor. Las necesidades nos hacen humildes. ¿Por qué? Ahí nos damos cuenta que nosotros no estamos en control de la vida. No tenemos capacidad para solucionar lo que nos va yendo mal en la vida. Pero Jesús sí. Por eso con humildad nos acercamos a Él. Cuando uno busca de Dios es porque llegó al límite de sus fuerzas y reconoce que no tiene respuestas ni recursos, pero Dios sí. ¿Cuáles son las palabras de fe? Vean lo que Él dijo. Señor, ten misericordia de mi hijo. Si Él solo supiera, esas son las palabras favoritas de Jesús. Señor, ten misericordia. Cuando uno pide misericordia, ¿qué es lo que está pidiendo? No me des lo que me merezco. No me des lo que me merezco. ¿Qué es lo que nos merecemos por ser pecadores? La muerte, el infierno, el lago de fuego, por la eternidad. No me des lo que me merezco. ¿Cómo puede Dios, un Dios justo, que siempre da lo merecido a las personas, cómo puede Dios no dar lo merecido a nosotros? Porque se lo dio a su Hijo y Él lo recibió todo y Él satisfizo la ira del Padre y es por eso que puede ahora tener misericordia de nosotros. Y ese hombre muestra un gran cuadro de la salvación. Dijo, ten piedad. ¿Sabe? Ese padre dijo, ten piedad de mi hijo que es lunático. Es lunático. Para él fue lunático. Pero Jesús, cuando él se acercó, él asesoró el problema. Lo diagnosticó mejor que cualquier otra persona. Cuando tú identificas problemas en tu vida, decimos cosas como, estoy en conflicto. Me falta trabajo, o me falta recursos, o me falta esto. Y nosotros identificamos los problemas en la vida con un nombre. Pero si lo lleváramos a Dios, a veces Dios da otros nombres a nuestros problemas. No dice conflicto, Dios te dice egoísmo. Dios te dice falta de perdón. Dios te dice orgullo. Y a veces uno no puede reconocer lo que va mal en su propio corazón hasta que lo lleve a Dios y se contempla frente a un espejo que es su palabra. Y Jesús lo pudo diagnosticar bien. ¿Cuál fue el llamado de Jesús después? Jesús escucha todo lo que el Padre le dice y el 15 sigue diciendo, es lunático y padece muchísimo.
porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo he traído a sus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Cuando el padre dice, mi hijo sufre mucho, lo que no dijo, pero lo que era también verdad, era que él sufría mucho. ¿Qué padre al ver a su hijo sufrir no sufre también? El padre sufría, el hijo sufría y el único que podía ayudar fue Jesús. Y cuando llega Jesús, la última palabra de ese verso dice, traédmelo acá. ¿A quién está hablando Jesús? Donde dice traédmelo, que es en plural, ¿está hablando al gentío? ¿Está hablando a los 3 discípulos que habían bajado? ¿A los 9 que estaban aquí? ¿Al Padre? ¿Quién iba a traer al Hijo? La persona que consideraba que la voz de Jesús fue para él. No sé si me captan la idea. Cuando uno escucha una palabra de Dios, puede decir, ¿sabe qué? Esa palabra no es para mí, pues yo no lucho con eso. Eso es para otra persona. Quien respondió al llamado de Jesús fue la persona que consideraba que la voz de Jesús fue para él. Traédmelo acá. Jesús me está hablando a mí. Hoy en día, ¿cuál es el llamado de Jesús? Las naciones, traédmelas. ¿A quién está hablando Jesús? Dígame. ¿A quién le está llamando? A las naciones. ¿Quién está invocando para que participen en traer a las naciones? A su pueblo. No encargues tu llamado a otro. Dios quiere que tú seas su representante para traer a las naciones a Él. Traédmelos acá, dice Jesús. No estamos hablando de la iglesia. Estamos hablando de traer a las personas a los pies de Jesús, porque es el único que puede ayudar. Y la persona responsable, coherente, consecuente con la voz de Jesús, traédmelo acá, fue y se lo trajo. Dentro de mí pienso que fue el Padre, porque fue el que más le interesaba que su hijo fuera sano. Quien va a traer a las personas que tú conoces a Cristo es la persona que más los ama. Si eres tú, serás tú. Si es otro, será otro. Que Dios nos aumente el amor y la compasión por las personas. Llegó ese niño a los pies de Jesús, pero antes de continuar, quiero dirigirme a esas palabras que dijo. Imagínense, ahí está el Padre, ahí está Jesús, está arrodillado y dice, traje a mi hijo, ¿a quiénes? Tus discípulos, seguramente lo señala, a tus discípulos, y no me lo han podido sanar. ¿Dónde estaban los otros 3 con Jesús? ¿Cómo tendemos a responder cuando vemos que otro no puede hacer algo que uno piensa que puede hacer? Dejaré que ustedes se imaginen. Si aquí están los 3 con Jesús, que no han podido, tal vez conversando, no han podido echar fuera a un demonio. Si nosotros hicimos eso hace un mes, si Dios nos mandó a hacerlo hace un mes y no lo han podido hacer. Y por aquí los otros los 9, y en verdad pensando, ¿y por qué de verdad no pudimos echar fuera al demonio? Si nosotros hace un mes lo hicimos. Ellos podían imitar los gestos de Jesús, podían imitar las palabras de Jesús, pero sin el poder de Jesús no podían hacer nada. Y lo mismo para nosotros. Uno puede hacer muchas cosas como mímicas. Uno puede hacer muchos ritos en la vida cristiana. Asistir, servir, leer, orar. A veces de boca para afuera, a veces de fachada para afuera. Pero no hay poder porque no hay corazón. Todo lo que Dios quiere que hagamos es con el corazón. El hombre
pidió ayuda a Jesús. Y Jesús a los incrédulos, que incluye a sus discípulos, les dice, ¿qué pasa? Generación incrédula y perversa, torcida. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Cuál es la respuesta de esa pregunta? ¿Hasta cuándo Jesús iba a estar con ellos? ¿Hasta cuándo estaría con ellos? Y nosotros tenemos prueba de que Jesús dijo, yo jamás los dejaré ni los desampararé. Entonces, ¿por qué pregunta, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? Si la respuesta es para siempre. Luego pregunta, ¿hasta cuándo os he de soportar? ¿Hasta cuándo nos soporta el Señor? Hermanos, alguien está aquí y le mira a veces a Dios y dice, Señor, ¿hasta cuándo me vas a soportar mi necedad? Y nosotros nos conocemos que somos a veces tan necios y el Señor tan paciente. ¿Hasta cuándo Él nos ha de soportar? Aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Qué hermoso versículo. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los voy a soportar? ¿Por qué les llamaba la atención? Ellos tal vez recordaban lo que Jesús les había enseñado. Yo les doy poder para echar fuera demonios. Y ellos, dependiendo de una experiencia pasada, dependiendo de un poder pasado, querían hacer lo mismo. Ellos quizás faltaban fe porque la presencia de Jesús físicamente no estaba con ellos. Pero nosotros tenemos que recordar que aunque físicamente Jesús no está con nosotros, su espíritu sí lo es. Y su poder sí lo es. Y cuando nosotros obramos por fe, tenemos poder con nosotros. Y los discípulos no tenían esa fe. Por no poder ver a Jesús, no podían hacer nada. ¿Hasta cuándo Jesús físicamente estaría con ellos, soportándolos? No muchos días más. ¿Qué vendría ya pronto? Sacrificio, su sepultura, su resurrección y su ascensión. Les hace ver que ya pronto no estaría físicamente con ellos. Así que no podían depender de una persona, una presencia física para traer sus fuerzas de ellos. Yo aprecio mucho de esta iglesia. Que los que están aquí, muchos han vivido la ausencia de un pastor. Sin embargo, permanecen aquí. ¿Por qué? Sus ojos, su fe no está en una persona. Puede que llegue el día que yo ya no esté aquí, pero nuestra fe, nuestros ojos, ¿en quién están? En Jesucristo. Aunque físicamente no esté aquí predicando, con su espíritu, su palabra, recibimos su voz y decimos, yo lo recibo, Señor, como si tú mismo estarías hablando. Yo te obedezco, yo me someto. Y ese es el cuadro que vemos también en el matrimonio. La mujer que se somete a su marido, como la iglesia se somete a Jesucristo. Y Él les dice, ¿hasta cuándo os he de soportar? Nosotros vemos un Dios tan paciente con nosotros. Luego, Él llama primero al Hijo. Y luego, verso 18, reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Cuando nosotros vemos otro pasaje paralelo, dice que el demonio lo sacudió al niño y lo dejó en el piso sin moverse. La gente que estaba ahí decía, está muerto, de aquí ya no se levanta. Sin embargo, comenzó a moverse y se levantó y estaba vivo, gracias a Jesús. La palabra de Jesús tiene poder, tiene autoridad. Jesús echó fuera a ese demonio con una palabra. Fuera, lo reprendió. Nosotros necesitamos el poder de Jesús. Los discípulos no lo tenían. Quizás estos tres pensarían que lo tenían, pero Jesús era el único que en ese momento con el poder de echar fuera el demonio. Y cuando tú necesites el poder de Dios en tu vida, acude a Jesús.
Acude a Él, pídele ayuda. Neces- ¿Necesitas romper algunos hábitos en tu vida? ¿Necesitas comenzar otros hábitos? ¿Necesitas liberación, libertad? Lo que tú necesites, el poder está en Jesús. No te fijes en una persona, solo en Él. Ahora, mirando el escenario, la multitud mira y dice, wow, que Jesús tiene poder. Los discípulos por aquí dicen, wow, que Jesús tiene poder. Los tres por aquí, lo mismo, el Padre lo mismo y el Hijo lo mismo. Quedaron impresionados solo con Jesús. El ejemplo del Padre fue una lección que Jesús dejó para sus discípulos. Cuando alguien busca de Jesús con fe, recibe lo que está buscando. Y ese ejemplo también es para nosotros. Cuando uno se acerca a Jesús con fe, recibe lo que está buscando. Jesús, estando ahí, dice el 19, vinieron entonces los discípulos a Jesús aparte y dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Cristiano, cuando a ti te falta poder, cuando a ti te falta fe, lo mejor que puedes hacer es acudir a Dios y decir, Señor, yo quise tener fe. Yo quise hacer lo que tú querías, lo que tú mandaste. Quise, pero no pude. Quise resistir la tentación, quise vencer aquí, pero no pude. Señor, ¿por qué no pude? Y esa pregunta al Señor, ¿tú crees que Dios te va a responder si tú le haces esa pregunta? Dios te va a responder. Porque cuando preguntas con fe, cuando pides con fe, Él te responde. Y Jesús con tanta paciencia les mira a ellos y dice, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará. Y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Si con un grano, si fe como tamaño de un grano de mostaza, una semilla pequeña, muy pequeña, uno puede mover montañas. ¿Qué tamaño de fe tuvieron los discípulos que no podían echar fuera el demonio? Díganme. Uy, ¿verdad? La mitad de una semilla, menos. Un grano de sal, nada. ¿Por qué no podían echar fuera el demonio? Falta de fe. ¿Tú crees que tienes fe? ¿Tú tienes fe? El inicio de la fe es saber que Jesucristo es nuestro Salvador, que Él en la cruz murió por nosotros, pagó por nuestros pecados y que lo tenemos ahora y que en el futuro Él viene y nos va a llevar al cielo. Y esa misma fe que tienes, tan segurísima, ¿tú la aplicas en otras peticiones? Donde tú estás pidiendo por la salvación de tus familiares, de tus amigos, donde tú estás pidiendo que Dios ayude a un familiar a que salga de una esclavitud, una adicción, donde tú estás pidiendo por el trabajo de tu hermano o para que tu hermano tenga un lugar donde vivir. Tú estás orando con la misma fe y puedo hablarles sinceramente. Yo cuando leo esto, estuve ahí en la oficina. La semana pasada estuve estudiando esto y digo, Señor, yo no estoy preparado para... No, hace 2 semanas estuve estudiando esto y digo, Señor, yo no estoy preparado para predicar sobre esto. Y con un grano de fe, con un grano de mostaza de fe, uno puede mover montañas. ¿Qué tamaño es mi fe? Cuando yo voy orando, yo a veces no veo lo que yo estoy pidiendo. Yo no recibo así. ¿Será que tengo muy poca fe? Y luego, hace 2 semanas, Dios no quiso que yo predicara este pasaje porque lo cambió. Y ahora, esta semana pasada, otra vez estoy estudiando y digo, Señor, otra semana más voy a tener que dejar esta prédica porque sigo sin entender. Y uno cuando habla con Dios, yo creo que Dios no se molesta con tus preguntas. ¿Creen eso ustedes?
que Dios no se molesta con tus preguntas. Incluso Dios no se molesta y no se acobarda y no se siente mal cuando tú te molestas. Incluso si tú te molestas con Él y tú le dices. Y yo en la oficina, ahí estaba yo, hablando unas herejías que no se imaginan. Decía, Señor, esto me enoja. Porque tú dices, con un poquito de fe, uno mueve montañas. Y yo, ¿cuántas veces, cuántos días, cuántos meses, años voy orando por esto y no lo veo? ¿O no será, Señor, que tú estás hablando y dices, con un grano de mostaza tu fe puede mover montañas? Pero si te fijas en la letra chiquitita, la letra pequeña, ahí sí es por eso que no te respondo. ¿Y cuál es la letra pequeña? ¿No conocen ustedes otros versos que hablan de la oración? Les cuento la letra chiquita. Dice aquí, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa que conforme a su voluntad, Él nos oye. Juan 15:7, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Santiago 1:6-7, pero pida con fe, no dudando nada, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Santiago 4:3, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Primera de Juan 3:22, y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Marcos 11:25. Y cuando estéis orando, si tenéis algo contra alguno, perdónalo, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros. Primera de Pedro 3:7. Maridos, dando honor a la mujer, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Salmo 66. Si en mi corazón hubiera yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Lucas 18:1. Jesús también refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Juan 14. Y todo lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Él con acción de gracias. Santiago 5. La oración eficaz del justo puede mucho. Segunda Crónicas 7. Si se humillare mi pueblo y oraren, oiré del cielo. Salmo 37. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Así que Jesús dice, ora con fe del tamaño de un grano de mostaza. Pero también dice, pide conforme a la voluntad de Dios, permanece en Cristo, deje que sus palabras permanezcan en ti, no dudes, no pidas con malos motivos, obedece a Dios siempre, hace lo que a Él le agrada, perdona a los demás, ora con relaciones correctas, especialmente en el matrimonio, ora con corazón limpio, ora con perseverancia, ora en el nombre de Jesús, ora con acción de gracias, ser fervientes, ora con humildad y deleítate en el Señor. Y por si acaso, en el 21 dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Así que pongo todas mis quejas delante del Señor y digo, Señor, ¿será que estás buscando pretexto para no respondernos? O sea, ¿yo en qué momento voy a poder cumplir con todo eso y recibir lo que yo quiero? Y en toda mi queja, en toda mi herejía que estoy lanzando a Dios, Dios me dice, ¿Qué cosa dijiste? Y dije, Señor, que con tanta letra chiquita, ¿en qué momento yo voy a orar, voy a estar tan bien contigo, que voy a orar y voy a obtener lo que yo quiero? Y dijo, ¿no te fijas lo que tú me estás pidiendo? Tú oras para lo que tú quieres. Y el propósito de la oración es para que yo te dé lo que yo quiero que tengas. Y se me prendió el foquito. La bombilla se encendió y dije, Señor, ahora sí lo puedo predicar. Cuando tú te acercas a Dios y tu corazón se está rompiendo y tú quieres algo y tanto lo quieres y lo deseas, pero no le has pedido a Dios lo que Él quiere, a veces puedes estar buscando torcerle el brazo a Dios. ¿Cuántas veces nosotros los que estamos aquí hemos orado
en el hospital con personas para que no se mueran y sean muertos? ¿Cuántas veces hemos orado para personas que se sanen, pero siguen mal? ¿Cuántas veces hemos pedido a Dios que Él provea para cierta fecha y no proveyó para esa fecha? ¿Qué concluimos? ¿Dios nos falló? No. Dios quiso darnos otra cosa que no le estábamos pidiendo. Dios tenía otra bendición y mejor que no se nos había ocurrido pedirle. ¿Me están siguiendo el hilo? Cuando Dios no responde tu oración, o bien no es el tiempo, o bien no es la petición que Él te quiere dar. Cuando uno ora con fe, es que está pidiendo no conseguir lo que uno quiere, sino conseguir lo que Dios le quiere dar. ¿Por qué no es la prioridad de Dios darte todo lo que tú quieres? ¿Cómo se llama un niño que desde chiquitito le han dado todo lo que él pide? ¿Cómo se le llama? ¿Qué palabras usan ustedes? Malcriado, consentido, ¿qué más? Ingreído. Dios no está buscando hijos malagradecidos, engreídos. Dios está buscando hijos agradecidos, hijos que confíen en su buen Padre para darles lo que es mejor. Entonces, a la próxima vez que tú vas orando y te desanimas en el camino, pregúntale a Dios, Dios, ¿yo estoy pidiendo tu voluntad o estoy pidiendo mi voluntad? Y si fuera mi voluntad, Señor, ¿cuál es tu voluntad en cuanto a este asunto? ¿Tú crees que si tú le pides a Dios que Él te revele cuál es su voluntad, Él te lo va a decir? Créanlo, créanlo. Vamos a cambiar, vamos a modificar nuestro tipo de oración. En vez de pedir lo que para uno es lo más obvio, vamos a comenzar a pedir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres para mí en esta situación? Y ahí, estate en silencio. Y luego vete a la palabra y comienza a leer. Y donde tú observas la voluntad de Dios para sus hijos, comienza a orar eso sobre tu situación. Dame confianza, dame fe, dame paciencia, dame amor. Permite que crezca tu reino dentro de esta situación, aunque lo que yo más quiero es que lo quites, lo saques. Dame tu mente sobre esto. Y Dios te lo va a responder. Dios te va a responder. Porque lo que más Él está buscando en tu situación es tu corazón. Que tú te alinees con su voluntad. La fe no es un sentimiento. La fe es poder. La fe, ¿sabe qué es? La fe es madurez. La fe es madurez. Es cuando un niño pasa a ser un hombre. Cuando una niña pasa a ser una mujer. Cuando tú oras con fe, tú dices, Señor, tú sabes mejor y yo quiero solamente lo que tú quieres. Y esa fue la oración de Jesús. No mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuál fue la voluntad de Jesús? Pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso puede parecer una excusa. Señor, yo quiero esto, pero si es tu voluntad, pues otra cosa. No, creyendo, Señor, yo quiero eso, pero tu voluntad es mejor. Yo prefiero tu voluntad sobre la mía. Esa es fe. Hasta que no tengas fe, no habrás alcanzado la madurez. Jesús cuando habla de semilla, ¿qué sale de una semilla? Planta, árbol puede salir de una semilla y ahí Dios te va a crecer, te va a hacer fuerte en su presencia. Entonces, si la fe no es egoísta, el opuesto del egoísmo es el amor. Cuando tú preguntas a Dios qué quiere Él que tú ores, busca la respuesta en su palabra y luego espera. Salmo 27. Espera en Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Espera, digo, en Jehová. Proverbios 20. No digas yo pagaré con maldad. Espera en Jehová y Él te salvará.
Salmo 37, 34. Espera en Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará. Lamentaciones 3, 25, 26. Bueno es el Señor para quienes esperan en Él, para el alma que lo busca. Bueno es esperar con calma la salvación del Señor. Luego Jesús dice que con fe nada os será imposible. Pero de ahí agrega otra cosa. Dice, este género no sale sino con ayuno y oración. ¿Cuál es el versículo más famoso donde Jesús manda que todo el mundo ayune? No hay. No existe. No vas a encontrar un mandato para ayunar. ¿Por qué? Nos manda orar y ni siquiera oramos. Otra cosa encima. El ayuno no es un mandato, porque el ayuno es la recompensa de una vida conectada con Dios. Cuando uno ayuna es porque desea profundizar su conexión con Dios de oración. El ayuno es la recompensa de una persona de fe. Dice, ¿sabe qué, Señor? Yo tengo fe de que tú vas a responder. Tengo fe de que tú estás obrando en mi situación. Pero, Señor, quiero más de tu dirección en mi vida. Y quiero mostrarte que yo priorizo sobre todo el reino de Dios por encima de mi reino. Así que estoy listo y preparado para privarme de lo que necesita mi cuerpo físico, para priorizar lo que necesita mi espíritu. Eso es fe. ¿Quieres fe? Ora. ¿Quieres profundizar tu vida de oración? Ayuna. No te lo dejo como un mandato, sino como una recompensa. La persona que desea profundizar su vida de oración, que ore y ayune. Jesús, después de este tiempo, dice el 22, estando ellos en Galilea, les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Ellos no estaban preparados para escuchar de la muerte de Jesús. Los tres que habían bajado del monte con Jesús estaban con Elías y con Moisés. Y los dos con Jesús, ¿de qué estaban hablando? De la muerte de Jesús. ¿De dónde había venido Elías? ¿Dónde estaba Elías? ¿No recuerdan su historia que él ascendió al cielo en un carro de fuego? El cielo estaba hablando de la muerte de Jesús. ¿Y Moisés de dónde había venido? Del Seol, del lugar de los muertos. En el lugar de los muertos estaban hablando de la muerte de Jesús. En el monte se hablaba de la muerte de Jesús. ¿Y quién no quería hablar de la muerte de Jesús? ¡Qué pena! Los discípulos de Jesús no queremos hablar de la muerte de Jesús. Con razón, el mundo sigue perdido. Con razón, los cristianos quedamos impotentes. No queremos la cruz de Jesús. No abrazamos la muerte de Jesús. Cristiano, abraza la muerte de Jesús. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Abraza la muerte de Jesús. Con respecto a su muerte, esta es la máxima petición, la máxima expresión de su oración madura. ¿No recuerdan cuando Jesús estaba en el Getsemaní y lo vinieron a buscar? Y Pedro saca la espada y la gente asustada. Y Jesús dijo, ¿no saben que si en este momento yo pido que mi Padre me mande ángeles, me podría rescatar? Cuando uno busca la voluntad del Padre, dice, no me salves de esta hora. Yo veo que es tiempo de permanecer en el fuego y tú me librarás. Cuando uno ora en la voluntad de Dios, dice como Jesús, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y acabar su obra. También dijo, no puede hacer el Hijo nada por sí mismo,
sino lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. He descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la que me envió. El que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo siempre hago lo que le agrada. Hebreos 10. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Lucas 22. Padre, si es tu voluntad, aparte de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Salmo 40. Sacrificio y ofrenda no te agradaron. Abriste mis oídos. Holocausto y ofrenda por el pecado no exigiste. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. Me deleito en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en mi corazón. Y Jesús, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesús nunca dejó de hablar de su muerte hasta que murió. Tuvo que vencer al monstruo de la muerte. Si pueden imaginar que ahora prendemos las noticias, la televisión, y vemos en Nueva York un gigante de 10 pisos está caminando y está matando a 1 millón de personas cada semana. ¿Qué haríamos? Así aprovechamos cada uno el boleto al país de uno. Por favor, mándame a mí, heme aquí, Señor. ¿Qué es esa muerte? Ese monstruo, la muerte, que viene, se va acercando para cada uno de nosotros. No lo teme aquel que está en Cristo Jesús, porque Él a la muerte murió para ya no morir más. Y todo aquel que está en Él no tiene que temer la muerte. Dice que ellos se entristecieron en gran manera. La muerte de Jesús no debe producir en ti tristeza, debe producir en ti gozo, porque es la fuente de tu victoria. El último pasaje, la última parte de este pasaje parece algo separado, algo como un tema diferente, pero veo una conexión. Vean conmigo el 24. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no pagó las 2 dracmas? Él dijo, sí. Y al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrir la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Quiero que veas que esa persona que están cobrando impuestos no eran personas de Roma, porque esa palabra 2 dracmas, esa frase, es como una traducción de lo que decía en el Antiguo Testamento. En Éxodo dice que cada hombre debía pagar medio ciclo cada año para mejorar el templo. Entonces cada año las personas se sentaban afuera del templo y cobraban a las personas. Pedro, ¿y el tuyo? No tengo aquí tu nombre todavía. ¿Y tu maestro que enseña que hay que apoyar a Roma? ¿Acaso no apoya el templo? ¿No paga? Y Pedro, sí, claro. ¿Pero qué le dijo Jesús? ¿Jesús tenía que pagar ese monto? No. ¿Y Pedro por qué dijo que sí? Se puso nervioso. Cuando uno está frente a la persona que cobran impuestos, ¿cómo se sienten? Nervioso. Pedro estaba nervioso y dijo, sí, claro. Y luego Jesús se lo explicó. Los reyes de la tierra cobran impuestos a sus hijos. Si puedes imaginar, el emperador de Roma, ya está su hijo que está reinando bajo él, ¿le va a cobrar a su hijo impuestos? No, a los demás, claro que sí, pero a su hijo no. ¿Y quiénes tenían que pagar los impuestos del templo? Todos. Pero, ¿quién es el dueño del templo? ¿Saben? ¿Quién es el dueño del templo?
Dios. ¿Quién es el hijo del dueño? Jesús. Y Dios le va a cobrar a su hijo. ¿No? Jesús no tenía por qué pagar ese monto. Sin embargo, lo dio. Y conversando con Pedro, Pedro le entendió. Jesús proveyó para él dentro de un pez. Tiempo atrás ese pez había tragado esa moneda y le era incómodo. Y por ahí estaba andando en el mar. ¿Quién hizo que él tragara esa moneda? ¿Quién hizo que ese pez cayera por su boca y que Pedro lo pescara? Dios, él mismo. ¿Qué yo entiendo de esto? Dios puede proveer por tus necesidades. ¿Qué más entiendo? Dios quiere que tú pagues tus impuestos. ¿Y qué más aprendo? Dios va a proveer para que tú pagues tus impuestos. Yo lo he vivido. Cuando estábamos en Perú, nosotros no sabíamos mucho en cuanto a cómo reportarnos, cómo hacer impuestos, y en contacto con personas a lo lejos hubo un malentendido y la persona nos registró mal. Y estábamos recibiendo un dinero sin saberlo del gobierno que no nos pertenecía. Y cuando cambiamos de persona que estaban haciendo los impuestos, decía, pero ustedes no figuran en este cuadro, ustedes son de otra categoría. Pues arréglalo. Le dije, ya está bien, pero ustedes, o sea, si lo han estado haciendo así por 5 años, ustedes deben un dinero al gobierno. ¿Qué? Sí. Bueno, arréglalo, vamos a ver. Y él lo arregló, lo corrigió los 5 años y debíamos $5,000 al gobierno. Y habíamos sido nosotros responsables con el dinero, o sea, estaba en los ahorros, pero ¿quién quiere despojarse de $5,000 así por un error de otro, verdad? Entonces comenzamos a orar y conversé con un amigo, un misionero por ahí y dijo, wow, 5,000, qué pena. Y sin que yo supiera, él conversó con sus padres y sus padres dijeron, nosotros queremos pagar esos 5,000. Dios quiere que tú pagues tus impuestos, pero Dios también va a proveer por ti. Tu Padre sabe de qué cosas tienes necesidad antes de que se lo pidas. Imaginemos, ¿por qué entonces Jesús pagó ese dinero? Con esto termino. ¿Por qué Jesús quiso que Pedro pagara ese dinero si no le correspondía a Jesús pagar? Imaginamos cómo habría sido que Pedro vuelva a esa persona que estaban cobrando impuestos y dijera, ¿sabe qué? Me equivoqué. Aquí está mi 2 dracmas solo para mí, porque Jesús no va a pagar. ¿Cómo así no va a pagar? Pues el dueño del templo es Dios, es casa de Dios. Y Jesús viene a ser hijo de Dios. Y Jesús dice, mi papá no me cobra impuestos. ¿Cómo les habría caído a esas personas? Mal. Entonces Jesús sabía que no todos lo reconocían como hijo de Dios. Y para aquel que no lo reconocía como hijo de Dios, habría sido mal testimonio no apoyar. Ellos se habrían tropezado, habría sido para ellos una ofensa. Y Jesús dijo, ¿sabe qué? No me corresponde, pero lo voy a hacer para buen testimonio. Y lo que aprendemos aquí es que el amor no es egoísta. El amor no siempre exige sus derechos. A veces el amor de una persona deja que sea defraudado en beneficio de la obra, en beneficio de otros. ¿Alguna vez has tenido la oportunidad de denunciar el comportamiento desconsiderado de otro? Quizás en un banco, un supermercado, un restaurante. Pudiste haber hecho en el libro de reclamaciones, esta persona me trató mal, se comportó mal conmigo, ojalá le quiten el trabajo. ¿Alguna vez has tenido la oportunidad de hacerlo y no lo has hecho por demostrar amor a esa persona? Frente a sus malas palabras, has dicho, ¿sabes qué? Veo que estás teniendo un mal día. ¿Puedo orar por ti? ¡Wow! Dios desea que a veces nosotros pasemos por alto nuestros derechos para promover el Evangelio, para dejar eso abierto. Incluso, ¿sabe? Con nuestros hijos, cuando ellos se comportan mal y tenemos la oportunidad de darles las consecuencias sin sentimientos, lo hiciste, esto te cae. Cuando nosotros a propósito escogemos pasar por alto las consecuencias para promover el amor
y que ellos capten la gracia es una obra de Dios. Recuerdo una vez en la escuela aquí, en la academia donde enseñaba, mis alumnos tenían que juntarse unas canicas, ¿no? Las canicas que se tiran, en una jarra, y si no alcanzaban cierto punto, yo les daba más tarea. Pero si alcanzaban no solo esto, sino otro punto mayor, íbamos a ir de paseo. Y ellos para el día de la cuenta final no habían alcanzado el puesto mínimo. Entonces tocaba más tarea. Pero aproveché en decirles, ¿sabe qué, chicos? No lo han alcanzado, tengo aquí su tarea extra. Pero, tal como a nosotros no alcanzábamos la justicia mínima de Jesús. Pero Dios nos da su justicia. Pero no solamente lo mínimo, Dios nos hace rebalsar con la justicia de Jesús. Y así alcanzamos uno y el otro. Cuando tú tengas oportunidad de hablar con tus hijos de Jesús, de la gracia, hazlo. Para concluir, ¿quién como el Señor? Teniendo el derecho a ser adorado en la tierra, el derecho a tomar el trono de David y gobernar cuando vino por primera vez y lo pasó por alto, renunció a sus derechos y fue tratado como un pecador. Fue a la cruz por malhechores como nosotros y 3 días después resucitó, demostrando su identidad. Y aún así no estableció su reino en la tierra porque quería que más personas pudieran entrar, tú y yo. Y Jesús dice a nosotros ahora, traed a los otros a mí. Una última aplicación se los dejo. Si tú estás mirando tu vida de oración y dices, no es lo que podría ser. Veo que con fe Dios responde, pero sinceramente no tengo fe. Si tú miras, no vamos a ir, pero en Marcos 9, el mismo pasaje, una frase que dijo el Padre, que no lo hemos leído, Jesús le dijo, ¿tú crees que yo puedo hacer eso? Y él dijo, creo, Señor, ayuda mi incredulidad. Esa fe también agrada al Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por tu gran amor. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque tú en tu infinita misericordia nos traes, nos enseñas cómo tener fe. Eres paciente con nosotros cuando renegamos, cuando discutimos, cuando nos quejamos. Permítenos orar con fe. Permítenos buscar tu voluntad por encima de la nuestra. Todo eso pedimos en el nombre de Jesús.